Amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Zona Positiva Radio. Por supuesto, a través del mejor circuito, el circuito regional de noticias. Transmitiendo para toda Portuguesa, Venezuela y el mundo a través de nuestras diferentes direcciones en web. Y por supuesto, estaremos para nuestra audiencia que nos sigue, transmitiendo desde la señal de LW 88.9 FM como emisora matriz y emisoras aliadas Feria 91.9 y OK 88.1 FM. Estamos trabajando para todos ustedes la tarde de hoy en los controles Efraín Jiménez y quien les habla su amigo Robert Lucena, certificado locutor 7428. Ya estamos generando conectividad vía telefónica con nuestro invitado la tarde de hoy, Reinaldo Quijada, ex candidato presidencial del pasado proceso electoral del 20 de mayo, representante y fundador de la organización política UPP 89. Lo tenemos en línea. Muy buenas tardes, Reinaldo, para el Circuito Regional de Noticias, Feria 91.9, OK 88.1 y LW 88.9 del Estado Portuguesa. ¿Aló, me escucha, Reinaldo? ¿Reinaldo Quijada? Aló, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Excelente, hermano, bienvenido. Tus primeras palabras iniciales de saludo a la audiencia del Circuito Regional de Noticias y Zona Positiva. Sí, bueno, un saludo aquí a todo portugués, o a toda Carigua. Y bueno, teníamos tiempo, Robert, intentando hacer este contacto, pero o fallaba la luz allá o fallaba la luz en Caracas. Habíamos intentado el viernes pasado, el martes pasado fue en Caracas que hubo falla de la luz. Entonces, bueno, por un motivo o por otro, pues no lográbamos hacer el contacto. Eso es correcto, Reinaldo, pero bueno, por lo menos ya la distinguida audiencia del Circuito Regional de Noticias tiene la posibilidad real y cierta de poder escuchar tu voz y enterarse de buena fuente de los sucesos nacionales que están ocurriendo. Comentábamos vía telefónica que tenías una primicia de información para Portuguesa, si la pudieses compartir. Sí, mira, nosotros en el transcurso de esta semana le hemos enviado comunicaciones, la misma carta, a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Eduardo Cabello, al presidente de la Asamblea Nacional Omar Barbosa, al ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y al nuncio apostólico el padre Aldo Giordano, la misma comunicación donde señalamos que el día 20 de mayo el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo una invitación a los tres candidatos, en ese momento ya ex candidatos, porque ya se había conocido el triunfo electoral de Nicolás Maduro, Henry Falcón, Javier Bertucci y mi persona, para un diálogo. Nosotros el 23 de mayo dimos una rueda de prensa aceptando la invitación y bueno, han pasado ya más de 2 meses y ese diálogo no se ha materializado. Nosotros reiteramos ahora la necesidad del diálogo, de lograr un entendimiento nacional. Señalamos incluso que el resto de la oposición debería entender que dialogar no significa en ningún caso ni claudicar en nuestros principios, ni ser complaciente. Y al gobierno también le decimos que bueno, que tiene que aceptar un diálogo sin ese rechazo lleno de prejuicios que suele darse cuando no se elogia ya la línea política oficial. Además señalamos también que ha hecho un diálogo con ciertos sectores, como por ejemplo los sectores empresariales, los sectores productivos, pero eso es un diálogo condicionado. ¿Condicionado por qué? Por la relación de dependencia que hay entre el gobierno, que es el que está importando todas las materias primas y todos los insumos, y ese sector productivo. Entonces eso hace que el diálogo no sea, digamos, con todas las libertades que requeriría. Le señalamos también en la misma comunicación al
al gobierno, que nosotros entendemos y aceptamos perfectamente que una parte del pueblo venezolano apoya a la gestión del presidente Maduro. Él obtuvo el 30% de los votos totales, pero que no nos parece una exageración señalar que también hay una cantidad importante de la población que no solo no lo apoya, sino está en una situación de desesperanza, de depresión, de escepticismo, y que no se puede ser indiferente ante ello. Prueba de ello, por cierto, es el éxodo venezolano, el masivo éxodo venezolano que estamos viviendo. Bueno, entonces nosotros insistimos en la necesidad del diálogo a pesar de las diferencias, pero que sea un diálogo real, pues no un diálogo complaciente, ni un diálogo bajo la coacción o bajo la amenaza. Estamos conversando con Reinaldo José Quijada Cervoni, quien es ex candidato presidencial del pasado proceso del 20 de mayo, y además es representante y fundador de la organización política UPP 89. Hablar de diálogo, ¿a qué nivel de alcance con este gobierno cuando ya se han efectuado aproximadamente 4, para ser exactos? ¿Qué expectativas habría en ese diálogo? Mira, es una buena pregunta, Robert. Nosotros sentimos que las diferencias son muy fuertes con el gobierno, pero tú tienes que necesariamente sentarse. Los conflictos se logran con entendimiento. Nosotros no vemos otra salida. Nosotros fuimos y reconocimos el triunfo del presidente Maduro. Sí destacamos y resaltamos que él tenía que entender que había ganado legalmente. No entremos ya en la cuestión ilegítima, que se utilizaron los fondos públicos, lo del carnet de la patria y todo esto. Yo creo que uno no se puede quedar estancado en el mismo argumento. El punto es que nosotros reconocemos que los 6.300.000 votos que él obtuvo, sí los obtuvo, pero también le decimos al gobierno, bueno, pero tienes que darte cuenta que eso es el 30% de los votos, y estoy hablando del 30% real, no estoy ni siquiera redondeando, es el 30%, no llega al 31% de los votos. Si un 70% de los venezolanos no votaron por el presidente Maduro, él tiene que entender esto, y nosotros entender que él sí obtuvo esos 6.300.000. Después las explicaciones de cómo los obtuvo, etcétera, etcétera, yo creo que en este momento no es el tema en discusión. El tema en este momento es poder, digamos, aportar. Nosotros unas semanas antes habíamos, específicamente el 25 de julio, habíamos entregado otro documento que hicimos público, que se llama Lo que hubiésemos querido decirle al presidente Maduro en materia económica y no hemos podido. Ahí, por ejemplo, destacamos que las críticas a la política económica no son solamente nuestras, que hay otras personas que son dirigentes de relieve del PSUV, que están hoy quizá un poco apartados del PSUV, pero siguen siendo el PSUV, como los ministros Rodrigo Cabeza o Jesús Faría, ambos economistas. También sabemos que la exgobernadora portuguesa, por ejemplo, Antonia Muñoz, y ahí lo señalamos, ha hecho críticas, observaciones importantes, y es decir, que no somos nosotros nada más, que hay bastante gente que no son gente que está vinculada a la oposición, a la oposición tradicional. Nosotros ahí destacamos, por ejemplo, lo que señaló el exministro Rodrigo Cabeza, que no ha habido una conducción profesional de la política económica. Señalamos, porque tenemos la información de que el plan 50 rubros, donde por ejemplo se buscaba llegar a acuerdos con los sectores productivos, y bueno, la audiencia puede darse cuenta que después no se volvió a hablar del plan 50 rubros ni los acuerdos a los cuales se habían llegado, porque no se llegaron a acuerdos. ¿Y por qué no se llegaron a acuerdos? Por lo que ya parecía obvio de antemano. La inflación es tan elevada que los costos de producción están cambiando todos los días prácticamente.
o todos los días, ni sin él prácticamente. Entonces, ¿cómo logras acuerdos tú en función de costo de producción? Y nosotros nos reunimos con algunas personas que estuvieron en la reunión y efectivamente nos dijeron eso: mira, no es posible llegar a esos acuerdos. El presidente también hizo otro anuncio donde le iba a dar y le ordenó incluso al Frente Francisco Miranda que tomara control de la gerencia de 700 empresas industriales o agroindustriales, y a nosotros eso pues nos pareció también un disparate, pues no, los jóvenes no están preparados para ello. Entonces ahí planteamos una serie de cosas que decimos que era lo que hubiésemos querido decirle al presidente Maduro en privado en una reunión de trabajo, y no se pudo hacer. Estamos conversando con Reinaldo Quijada, ex candidato presidencial por la organización política UPP 89. Su persona fue vocero principal del PSUV en el sector El Cafetal. La pregunta, ¿tiene el carnet de la patria o está próximo a sacárselo en relación al llamado que ha hecho la vicepresidente para generar lo que es el proceso de consumo del vital servicio de la gasolina? Mira, no, yo no tengo el carnet de la patria. En principio no tengo ninguna intención de sacarlo. Bueno, si lo obligan a uno y le ponen una pistola casi en el pecho y dicen, mira, no vas a poder comprar gasolina si no te haga el carnet de la patria, bueno, tendré que sacar el carnet de la patria. No puedo quedarme inmovilizado tampoco. Eso no es un punto de honor. Simplemente nunca hemos estado de acuerdo con lo del carnet de la patria. Nos parece que es un mecanismo de control social. El gobierno no lo considera así, y bueno, tiene el derecho, el gobierno tiene todo el derecho. Ese no es para nosotros un punto, digamos, fundamental, no es el elemento central que nosotros le vamos a cuestionar al gobierno. Si considera el gobierno que por ahí puede manejar mejor los programas sociales, bueno, que los maneje entonces de esa manera. Creemos que se ha hecho con otras intenciones, pero te digo, Robert, no nos parece un tema, digamos, fundamental. El tema fundamental es que definitivamente nosotros no seguimos viendo, por ejemplo, política de alcance en materia productiva, es decir, que ataque la economía por el lado de la oferta. Nosotros no estamos viendo política en el área fiscal, en el área monetaria, en el área cambiaria, o lo que vemos, políticas que busquen la estabilización macroeconómica. Lo que vemos es de manera muy puntual y muy parcial. Por ejemplo, acaba de haber, yo no conozco todavía el alcance, no he tenido la oportunidad de ver el texto, que me imagino que ya debe estar circulando, pero a mí no me ha llegado, sobre los ilícitos cambiarios. Yo lo había planteado en la campaña electoral, que era importante derogar la ley de ilícitos cambiarios como una vía para contribuir a propiciar la inversión extranjera. Pero vamos a estar claros, no es nada más eso. Con eso solamente no vamos a obtener inversión extranjera. Se requiere una serie de medidas que tendientes a lograr esa estabilización macroeconómica, con un marco jurídico mucho más claro para la inversión extranjera, etcétera. Pues sí, son una serie de medidas. Tú no lo ves, tú lo que sigues viendo es el anuncio del presidente Maduro de que, bueno, ahora sí viene una política integral. Entonces, pero la política integral no se puede anunciar totalmente, cosa que uno tampoco entiende, porque una política económica, bueno, en algún momento dado tiene que ser pública, pues. Entonces, bueno, pero parece que no. Entonces, en fin, uno sigue sin ver, después de más de 60 días que el presidente Maduro obtuvo el triunfo electoral, uno sigue viendo que hay muy pocas decisiones en materia económica por solo tocar el tema económico. Pues si no vamos a otras áreas, tampoco lo vemos. Ya, por ejemplo, en el tema del transporte, inmediatamente por las redes sociales mucha gente comenzó a decir, bueno, mire, todo lo que tenemos
los carros parados porque no tenemos caucho, tenemos un repuesto que nos falta, entonces eso no vamos a poder, el día de mañana que arreglemos el carro no vamos a poder tener acceso a la gasolina. Entonces son anuncios vagos que lo que generan es más zozobra, más uno ya está cansado de tanta cola, entonces dice, bueno, ahora lo van a someter a otra cola más. ¿Considera usted que el gobierno está improvisando en decisiones de materia económica? Mira, definitivamente, lo que muy bien dijo Rodrigo Cabeza, que repito, sigue siendo un dirigente del PSUV, que no ha habido una conducción profesional de la política económica, yo creo que es totalmente certero. Yo ironicé en la campaña electoral, pero ironicé diciendo algo que no está muy alejado de la realidad, que habíamos tenido ministro de Agricultura que no sabía distinguir una mata de mango de una mata de maíz, y creo que realmente es así. Cuando tú vas y dices, por ejemplo, que le va a dar las 700 empresas, industria, agroindustria, al Frente Francisco Miranda, y uno ha tenido vínculo con el Frente Francisco Miranda y conoce que podrá tener muy buena voluntad, pero hay muchos que no están preparados para ello. Cuando uno ve en empresas del Estado que conoce, por ejemplo en Industria Adriana, yo tengo información que ahí al frente está un coronel, el mismo coronel dice, yo no conozco nada de eso, pero me pusieron aquí y me ordenaron, porque además en muchos cargos han puesto militares que te ordenan, entonces tú tienes que acatar a donde te están mandando, pero tú no conoces nada de eso. El propio general Manuel Quevedo, presidente de PDVSA y ministro de Energía y Minas, de Petróleo, pues él mismo dijo, no es que lo estoy diciendo yo, dijo, yo no conozco nada de petróleo. Entonces, eso nos parece un disparate, pues eso no puede mantenerse. Entonces, bueno, pero bueno, es lo que el gobierno está señalando, y nosotros queremos decir, por ejemplo, algunas cosas que para nosotros nos parece que son indiscutibles. Por ejemplo, si tú quieres ir hacia una política integral que no has anunciado, pero que nos estás diciendo que vas a anunciar muy pronto, por ejemplo, tienes que restituir que el Banco Central de Venezuela publique la cifra y los índices macroeconómicos. Tú tienes que tener cifras en producción o en productividad. Es absolutamente impensable. Ya no se trata de un problema de política ni un problema ideológico, que tú vas a poder tener algo y puedas planificar algún desarrollo económico si no tienes ninguna cifra, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es un tema que hay que comenzar por ahí. Entonces uno comenzaría a ver señales de que por lo menos se está queriendo hacer las cosas de manera más transparente. Estamos conversando con Reinaldo José Quijada Ceboni, ex candidato presidencial por la organización política UPP 89. Plantea la necesidad al inicio de un diálogo. El gobierno ha demostrado que no está interesado en un diálogo. ¿Qué va a pasar luego de eso? Mira, pero nosotros justamente la posición que hemos asumido, nosotros vamos a decir que le hemos tomado la palabra al gobierno. El gobierno habla de diálogo. Incluso ayer me dijeron, yo no lo escuché cuando estaba con los campesinos, que el presidente dijo que no había con quién dialogar. Bueno, no, nosotros estamos diciendo, queremos dialogar, pues. Estamos tomando la palabra. ¿Tú quieres dialogar? Bueno, vamos a discutir los temas. Pues, por cierto, ayer en esa reunión con la marcha de campesinos que llegó a Caracas, es bueno señalar que, de nuevo, cuando uno oye al presidente se da cuenta que plantea cosas de manera, digamos, muy puntual, muy parcial, mejor dicho, corrijo, muy parcial. La agricultura, ustedes lo saben porque están en el estado agrícola más importante del país, requiere de mucha organización, de mucha investigación, requiere estadísticas de producción, de productividad. Tú tienes que recuperar, tienes que tomar en cuenta el sistema de producción primaria, el sistema industrial de acondicionamiento, procesamiento del producto agrícola,
las secadoras, por ejemplo, en grano, las desmotadoras en algodón, el sistema de producción y distribución de insumos agrícolas, todo el sistema de infraestructura agrícola que está con la vialidad agrícola, el riego, después la cadena de frío, el sistema de financiamiento, el sistema de comercialización, el sistema de transporte, que es importantísimo. Entonces es un conjunto. Nosotros en la campaña electoral señalamos que es como una orquesta de muchos instrumentos donde todo tiene que sonar en armonía, porque si no, no funciona. Entonces no se trata de hablar de un solo tema, ni de anunciar que en septiembre vas a hacer el gran congreso con el campesinado y con los pescadores y con los trabajadores. Entonces vemos que hay mucha retórica, mucha, se pierde mucho tiempo, pero cosas concretas no lo hay. Pero bueno, tenemos que seguir insistiendo de que ese diálogo es necesario y ese entendimiento es necesario. ¿A qué le obedece y debe la razón del hecho de que los productores agrarios que menciona la marcha, por lo menos se recogió en prensa nacional y regional, así como en redes sociales, que hacían una crítica a la condición de falta de insumos, apoyo técnico, logístico y créditos que están hoy en día en control del Estado, pero que referían la necesidad de que seguían apoyando las políticas de la revolución? Mira, yo tuve la oportunidad de ver parte de la cadena presidencial de ayer, no la pude ver toda, hubiera querido verla completa para tener una mejor idea, pero sin embargo vi una parte importante de ella. Yo creo que bueno, el gobierno dentro de ese diálogo, entre comillas, que nosotros señalamos, no es ese diálogo el que queremos un diálogo real, donde en un momento dado, bueno, tú sacas de la manga esa reunión y la transmites en cadena y le das una proyección y permites que algunos campesinos o productores agropecuarios hablen. Algunos lo hicieron de manera crítica, otros llega un momento que sienten que el esfuerzo valió la pena porque lo recibió el presidente, estaba Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, estaba la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Entonces, se genera una expectativa. El problema es que esa expectativa después tiene que tener resultados, y es lo que normalmente no sucede. Entonces, la gente tiende a vamos a decir, caer en ese juego del gobierno, y pues yo con eso no estoy diciendo que el gobierno no deba reunirse con ellos, no, está bien, si fuese sincero, uno tendría que aplaudir lo que se hizo ayer, pero tiene que haber resultados concretos. El problema es que nunca hay resultados concretos, se quedan una serie de promesas, entonces de esa reunión ahora es un congreso, el congreso es para septiembre, entonces ya corre la arruga y entonces lo postergas para algunas decisiones entonces que se tomarían en septiembre. Y repito, la agricultura está fallando en muchísimos aspectos, todo lo que acabo de señalar. Entonces no se trata de medidas puntuales que te van a resolver el problema. Tú tienes desde problemas, digamos, muy puntuales, que nosotros lo señalamos también en la carta, porque la carta que nosotros hicimos fue producto de tener contacto con productores, no solo en campo agrícola. Entonces, por ejemplo, por solo citar algunas cosas, nos decían que algunas empresas tenían problemas con el tema de la falta de electricidad. Eso en el eje andino y en el Zulia es muy palpable en todo el país, pero más allá todavía. Y algunas empresas nos dicen, está bien, nosotros tenemos plantas de emergencia para suplir las fallas eléctricas, pero no podemos hacer uso de ellas porque no tenemos el diésel. Hay problemas, las empresas que hasta el año pasado todavía no se veían tan afectadas por el éxodo de personal calificado, que se está yendo al exterior, ahora lo están teniendo.
el ausentismo laboral por la falta de transporte público se ha convertido en otro problema. Pequibén, aparentemente, la información que nosotros hemos recibido es que sí tiene urea, pero no tiene cómo despacharla porque no hay sacos. Entonces, efectivamente, los campesinos se quejan que los fertilizantes, la urea, el NPK, no llegan a tiempo. Tú necesitas urea al momento de la siembra. Entonces, cuando tienes el fertilizante y no te llegan las cantidades necesarias, y eso no es así como tú puedes decir, bueno, yo me tomo el café sin azúcar o con azúcar. No, ahí en la siembra tú tienes que utilizar fertilizantes, no llega la semilla en la cantidad adecuada, o no llegan los pesticidas, o cualquiera de los agroquímicos. Entonces, bueno, si no es una cosa es la otra. Entonces, todo esto, Agropatria no ha dado la talla, Agrofan tampoco, en fin, son muchos problemas de un deterioro que el gobierno tiene que asumir, que se ha acentuado, en nuestra opinión, porque al frente de esas empresas hay un grupo de personas que no tienen la capacidad el conocimiento para gerenciarlas. Reinaldo, ya estamos llegando casi a la parte final del programa. Estamos conversando con Reinaldo Quijada, ex candidato presidencial por la organización política UPP 89. Esta organización, en relación al llamado del CNE para los comicios municipales del 9 de diciembre, ¿va a presentar candidatos en el país? Sí, nosotros vamos a presentar candidatos en el país, nosotros vamos a participar en ese evento electoral. Nosotros decimos que no es el elemento ahorita central, creo que la gente no es la principal preocupación participar en otro evento electoral, pero nosotros como partido político pues obviamente tenemos que participar. Sin embargo, nuestra batalla ahorita, nuestra lucha ahorita es lograr de alguna manera contribuir con la superación de la crisis, y nosotros llamamos eso lo que durante toda la campaña electoral fue el tema principal y de mayor recurrencia, que es el ejercicio ético y responsable de la política. Podemos tener diferencias, las tenemos muy fuertes con el gobierno del presidente Maduro, pero sin embargo nosotros insistimos en que estamos dispuestos a colaborar a pesar de las diferencias. Reinaldo Quijada, muchísimas gracias por aceptar la invitación vía telefónica, y por cierto, el martes estaremos conversando cuando venga para Portuguesa en Zona Positiva Televisión. Estuvimos conversando dígame. Muchas gracias, Robert. A la orden. Estuvimos conversando con Reinaldo Quijada, ex candidato presidencial de la organización política UPP 89. Con esta entrevista llegamos a la parte final por el día de hoy, y que, señores, pasen un feliz fin de semana. Estuvimos trabajando para todos ustedes en los controles Efraín Jiménez, y que les habló su amigo y abogado Robert Lucena, certificado locutor 7428. Nos escuchó a través del mejor circuito, el circuito regional de noticias. Se les quiere. Chao, chao. CRN, Circuito Regional de Noticias, presentó Zona Positiva Radio con Robert Lucena. Zona Positiva Radio. Publicidad. Un convenio internacional que rompe barreras.
88.9 LW y Radio Transmundial se unen para llevarles una extraordinaria producción a través de la Biblia. Y sabe que en el recorrido de hoy vamos a analizar con Samuel Montoya. Solución, confianza y seguridad son su principal objetivo. Su tranquilidad es su satisfacción. Abogado Robert Lucena le atenderá sus asuntos en materia civil, mercantil, penal, laboral y agraria. Un profesional de las leyes a su servicio. Abogado Robert Lucena. Teléfono 0414-956-0774.